Buenas noches, tengan todos bienvenidos a esta presentación de Yo Sigo Acusando, Habla Cap o Carlos Andrés Pérez. Saludamos especialmente la presencia del autor, doctor Agustín Blanco Muñoz, la presencia de María Francia Pérez Matos, quien dará lectura a un mensaje en ausencia del doctor Diego Arria, y también a la abogada Cecilia Victoria Pérez Matos, quien representa a su padre, el presidente Carlos Andrés Pérez, en la salutación. Y a estos personajes, junto a un distinguido panel de invitados, me honraré en presentar hoy durante esta ceremonia. Quienes conocemos al profesor Agustín Blanco Muñoz sabemos lo distante que está él de lo ceremonioso. Logramos hoy, casi que bajo engaño, encerrarlo dentro de este rigor que en su caso solo utiliza para trabajar incansablemente, como solo él sabe hacer. Pero también digo rigor porque se bautiza esta obra en pleno fragor de una batalla. Una batalla que libra el venezolano entre la sensatez de emprender ya una lucha cuerpo a cuerpo o la insensatez de seguir jugando a una secuencia de escaramuzas políticas con un sátrapa, un gorila que nada tiene ni tuvo jamás que ver con la idea de lo que es política y mucho menos de lo que significa democracia. La suerte de que aún tengamos internet por estas tierras me ha permitido armar una panorámica enlazando textos ajenos que me salvan del compromiso tan grande que es hablar, o mejor dicho, leer, ante tan nutrido número de escritores y pensadores. Por ello, más bien citaré a unos pocos pero relevantes actores de la política y de la historia. Al primero de ellos, el grande y polémico historiador que nos dejara hace menos de una semana, el profesor Manuel Caballero. Este melenudo intelectual de boina eusebista, quien escribiera alguna vez de la Venezuela Saudita: éramos un país de viajeros gozosos, instalados en la dulzura ochocentista del Tabarato de Amedos Mayamero. Celebrábamos los carnavales en Aruba, Semana Santa en Cartagena, vacaciones escolares en Miami y Navidades en el Rockefeller Center. Nuestros únicos exiliados eran los becarios del Plan Gran Mariscal de Ayacucho, que se iban llenos de dólares como abejas golosas a las colmenas del saber gringo. El que más o el que menos tenía un hermano o primo o un novio protegiendo focas en Hawái o estudiando zootecnia en los bosques de Wichita. Y uno que otro hijo de inmigrantes que aterrizaba en casa de la tía gallega en La Coruña para estudiar medicina, o con la abuela catalana en Gerona para estudiar ecología. Pero el destino nos alcanzó, como en la película, y nos sumamos al resto de países latinoamericanos como Argentina, Perú, Ecuador, Colombia, República Dominicana o El Salvador, que luchan por un empleo de tercera en cualquiera de los países del primer mundo. Esta realidad no necesita de muchos ejemplos. Aquí en la sala, unos cuantos conformamos una buena muestra. Pero lo que más desespera del exilio es la perspectiva tan clara que nos deja la distancia, la visión tan poderosa que nos dan de lo que para muchos, ya dentro de la olla de agua hirviente, no pareciera afectar, razón por la cual yo, entre muchos seguidores del ideólogo Gene Sharp, le creo cuando nos dice en su libro: si los demócratas acuerdan parar la resistencia a cambio de un alivio en la represión, van a quedar muy defraudados, por cuanto una suspensión de la resistencia muy raramente conduce a una disminución de la represión. Prueba de ello es que hace unos minutos se aprueba definitivamente en la primera discusión la famosa ley habilitante con todos sus administros. Claro que una actitud así coloca a los voceros en la posición de locos, o al menos de fanáticos desbordados. Y la pregunta es: ¿era Rómulo Betancourt un fanático desbordado? ¿Era Rómulo Betancourt un loco porque
una vez, no nos queda como posible sino la acción popular de masas, constante, valiente, perseverante. Esa acción debe ser conducida hacia una encrucijada en que ya no sea tolerable por el país la existencia de un régimen de usurpación y la cólera popular se exprese en forma tan avasallante que ya no puedan detenerla las bayonetas. Es por eso que hoy, mientras en Venezuela una junta patriótica inicia sus acciones en la retoma de la democracia y de la libertad, esas palabras de Rómulo Betancourt se hacen imperiosas. De ese mismo Betancourt que detectó y separó el virus nacional venezolano de todos los virus, llamado la conchupancia. Por eso es que en su ardoroso artículo contra los detractores de esta obra, que hoy se presenta, nos dice el profesor Blanco Muñoz: en Yo sigo acusando está el expediente a quienes lograron sacar a CAP de la presidencia para implantar ahora el llamado socialismo del siglo XXI. Quienes se presentaron ayer como acusadores y dueños de todas las circunstancias son hoy los acusados y fracasados de una política que tiene como mérito principal la destrucción de Venezuela y, saltando unas líneas, continúa el doctor Blanco Muñoz, y se nos acusa, en consecuencia, de lo que llaman la reivindicación de un expresidente corrupto. Al parecer, no advierten que no es un libro, sino la propia corrupción, ineptitud, desidia y fracaso en general de esta revolución lo que lleva a hacer comparaciones y a la propia reivindicación de Cámara. Hasta aquí la cita del profesor Blanco. Será histórico, pues, recordar la coincidencia feliz del inicio de nuestro regreso a la democracia el mismo día que CAP cabalga de nuevo. Porque quienes le conocimos y sabemos de su estado actual, entendemos que no mintió, y aunque era entonces una expresión política, seguros estamos de que, como lo dijo el propio Carlos Andrés Pérez, hubiera preferido